Buenas noches, mi nombre es Luis Alfonso Barrera Gutiérrez, estudiante de la carrera de Derecho en plantel Unidad Puerto Peñasco. A continuación vamos a hacer un resumen de lo que fue la materia contratos mercantiles. Inicialmente hablaremos lo que son contratos mercantiles, lo que es su estructura. Estructura. Estructura básicamente viene siendo lo que está compuesto un contrato. En las lecturas que yo hice no hay nada claro o específico, pero prácticamente lo que se viene poniendo son los datos generales, como son nombre y cargo, declaraciones. En las declaraciones son los tipos de personas, si son físicas o moral, el objeto, cuál es la finalidad del contrato, personalidad, que viene siendo la capacidad jurídica de las personas que intervienen, ya sean física o moral, para realizar actos, domicilio legal de dichas personas y las cláusulas del mismo contrato, lo que viene siendo el objeto, la razón del contrato, precio y costo, suscripción, que viene siendo el lugar y fecha donde se firman los contratos y obviamente la firma de los que intervienen. Adelante. Las etapas de los contratos. Dentro de las etapas de un contrato están las siguientes. Está lo que es la oferta y propuesta para cuando se va a hacer un contrato. Los requisitos de la oferta y la obligatoriedad de las ofertas o propuestas. También está lo que es la autonomía de la oferta, el destinatario de la oferta, modalidades y aceptación de la misma para iniciar un contrato. Hablaremos las principales diferencias entre los contratos civiles y contratos mercantiles. El contrato civil es un acuerdo entre dos o más personas para crear, transmitir derechos y obligaciones, mientras que el mercantil son acuerdos de dos o más voluntades para crear o transferir derechos y obligaciones, pero de naturaleza mercantil. El objeto en el civil es el intercambio de bienes y servicios, mientras que en el mercantil la finalidad es la especulación si no se establece. Clasificación de los contratos mercantiles según el Código Civil. Existen un sinnúmero de clasificaciones, como lo que es el unilateral, bilateral, oneroso, aleatorio, consensual, conmutativo, principal. Y está el típico que está en la ley. Luego estamos hablando lo que son, hicimos un foro en el cual platicamos lo que era, o debatimos lo que era el contrato mercantil, lo que es el concepto. Y el contrato mercantil básicamente es la relación jurídica bilateral cuyo objetivo es la realización de actos de comercio. Los sujetos. Los sujetos del derecho se refiere a todas aquellas personas que intervienen en el acto. El objeto pues es la razón o motivo de dicho contrato. El perfeccionamiento de la compraventa. La compraventa se perfecciona por el consentimiento de la cosa objeto de contrato y en el precio, aunque ni una ni otra se haya entregado. Préstamo mercantil. El préstamo mercantil es un contrato a través del cual una persona cede dinero, valores u otros bienes a cambio de la devolución del término de contrato de otro, tanto en la misma especie y calidad. El depósito mercantil básicamente es cuando hay almacenes generales de depósito donde tú dejas tu producto en resguardo y por ese servicio que te dan tú pagas el servicio en oneroso, en efectivo. Contratos de comisión. Los contratos de comisión es el realizado entre dos comerciantes o entre comerciantes y otra persona, por lo que una de las partes es el comisionista, que se obliga por encargo y cuenta del otro, el comerciante, una o varias operaciones mercantiles. Básicamente aquí son los comisionistas los que se manejan. Sí. Y luego hablamos de lo que son los contratos estimatorios. Los contratos estimatorios, según Muñoz, las cosas se entregan en consignación y tienen que ser cosas reales. Así lo indica la naturaleza y función económica. Básicamente los contratos estimatorios vienen siendo los contratos en consignación. El perfeccionamiento y terminación del contrato estimatorio. Se perfecciona con la entrega de la cosa, lo cual es el elemento esencial para la formación del contrato. Y la terminación del contrato estimatorio o de consignación puede llegar a concluirse por distintas causas, pues si bien está, al igual que otros contratos, finaliza al cabo de su realización. Concepto de un contrato de suministro. Es un contrato en virtud del cual una parte, suministrador, se obliga a cumplir a favor de un suministrado prestaciones periódicas de entrega de cosas o muebles a cambio de una contraprestación. Estos contratos de suministro normalmente se dan y se usan mucho en lo que es el gobierno.
Vamos a hablar ahora los sujetos del contrato de suministro. Aquí los sujetos son el suministrador o proveedor y suministrado el cliente. Objeto del contrato de suministro. El objeto del contrato de suministro en sí es la entrega en el momento, cantidad establecida de modo determinado o determinable a cambio de un precio que pueda pagarse periódicamente. El perfeccionamiento y terminación del contrato de suministro. Este se da con la entrega del producto o la prestación del servicio de acuerdo a los plazos o periodos establecidos a cambio de un precio pactado, y la terminación se da por el plazo de terminación estipulado del mismo, y se establece por tiempo indeterminado o no se fijó un plazo de terminación. Cualquiera de las partes puede denunciarlo. La denuncia debe de ser procedida de un preaviso y debe realizarse de buena fe. Y el tercero es la rescisión por incumplimiento de cualquiera de las partes. Ahora hablaremos lo que son los contratos mercantiles o transportes, que esto es lo que se da normalmente en las compañías fleteras de autotransporte, que son los camiones de carga. Dice, los únicos elementos que deben concurrir al concepto de contrato de transporte son la obligación por parte del porteador de transportar a una persona o cosa, y la obligación del contraparte de pagar el precio del transportista, del transporte. Básicamente aquí es, en el primero, la obligación, el portador es el chofer o el dueño del camión, y la otra contraparte es el que solicita el servicio y por el cual tiene que pagar. Características del contrato de transporte. Es típico, nominado, consensual, bilateral, oneroso, conmutativo y de tracto sucesivo. El régimen legal. El transportista civil está regulado de modo exclusivo en el Código Civil por el Distrito Federal, de acuerdo al artículo 2646 y 2665. En cuanto al transporte mercantil, la más importante disposición de orden contractual se encuentra en el Código de Comercio, que regula 4 manifestaciones de transporte: lo que es el terrestre, de personas, de cargas, marítimo, igual de personas y de cargas. Una ley más es la Ley de Vías Generales de Comunicación, que contiene las disposiciones, los mismos y otros transportes y de cosas por ferrocarril, tranvía, autopartes y aeronave. Ahora vamos a hablar lo que es el contrato de arrendamiento y financiero, que este es muy utilizado por las empresas para hacer un plano o estrategia en la cuestión de deducciones de gastos para obtener o disminución de pago de impuestos. Contrato de arrendamiento financiero. Es todo aquel contrato de arrendamiento de bienes muebles o inmuebles donde el arrendador adquiere un bien para ceder su uso y disfrute durante un plazo de tiempo determinado contractualmente a un tercero denominado arrendatario usuario. El arrendatario, a cambio, está obligado como contraprestación a pagar una cantidad periódica, constante o ascendente y suficiente para amortizar el valor de la adquisición del bien y los gastos aplicables. Siguiente. Al final del contrato, el arrendatario tiene dos opciones. Una, ejercer la compra del bien por el valor residual. La otra, no ejercer la opción de la compra y por lo tanto devolver el bien al arrendador. En materia fiscal, el arrendamiento financiero es un contrato por el cual una persona se obliga a otorgar a otra el uso o goce temporal de bienes tangibles a plazos forzosos, cantidad de dinero determinado o determinable que cubre el valor. ¿Cómo se celebran los contratos de arrendamiento financiero? En las operaciones de arrendamiento financiero, el contrato respectivo debe celebrarse por escrito, consignar expresamente el valor del bien objeto de la operación y la tasa de interés pactada o la mecánica para determinarla. La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito dice en su artículo 48 lo que es el contrato de arrendamiento financiero. El arrendador se obliga a adquirir determinados bienes y a conceder su uso o goce temporal a plazo forzoso. El arrendatario, quien podrá ser persona física o moral, está obligado a pagar este último una contraprestación. Los contratos de arrendamiento financiero deben estar por escrito y inscribirse en el registro público de comercio. Esto es muy importante para darle validez. Siguiente. Elementos del contrato de arrendamiento financiero. Los elementos principales están los elementos personales, que es el arrendador y el arrendatario. Y en sí, el dador, que es la empresa que da el bien en arrendamiento. Y los elementos esenciales es la cosa, el precio y el tiempo.
Elementos de validez, pues es la capacidad de goce y de ejercicio sobre el bien que se arrienda. Y la ausencia de vicios del consentimiento. Obligaciones y derechos del arrendador. 1. Entregar la cosa en buen estado para el uso convenido natural de la cosa. Conservar la cosa en buen estado, garantizar el uso o goce pacífico de la cosa, restituir en su caso exigir una renta acordada en el contrato. Obligaciones del arrendatario: pagar la renta, usarla debidamente, conservar la cosa, avisar las reparaciones necesarias. Puede promover un juicio sobre incumplimiento del contrato del arrendador. La duración del contrato de arrendamiento financiero. El arrendamiento financiero prevalece lo acordado en el contrato durante duración mínima de 2 años en bienes muebles y 10 para bienes inmuebles. Y aquí vamos a poner un cuadro sinóptico de lo que es los contratos de transporte y contratos de arrendamiento financiero. Como lo ven, los contratos mercantiles de transporte son contratos de transporte de acuerdos voluntarios de empresas. El objeto es el traslado de objetos o personas. Las obligaciones están del portador y del contratante. Las características es que es típico, nominado, consensual, bilateral, oneroso, comunicativo y de tracto sucesivo. Las leyes que lo regulan a los contratos mercantiles de transporte es el Código de Comercio, la Ley de Navegación y Comercio Marítimo y la Ley de Vías de Comunicación y Transporte. Y ahora lo que refiere al contrato de arrendamiento financiero son contratos de bienes, de muebles, de arrendamiento de bienes inmuebles. ¿Cómo se celebran? Por escrito y deben estar registrados ante el Registro Público de Comercio. Elementos: las personales, esenciales y de validez. Obligaciones y derechos del arrendador y arrendatario y la duración mínima 2 años para bienes muebles y 10 para bienes inmuebles. Ahora decir lo que son las empresas de factoraje o facturantes. ¿Quiénes son? Quien a cambio de quedarse con el derecho de cobro de la factura acepta la cesión de cuentas por cobrar, le paga al cliente el monto adeudado sujeto a un descuento. Básicamente las empresas de factoraje son las empresas que se dedican en sí a comprar las carteras a las empresas y es hacerlas o hacer la labor de cobranza. El objeto del contrato de factoraje financiero. Desde un punto de vista del cliente, el objeto consiste en la intención de obtener el servicio administrativo y gestión que el factor puede brindarle, además de los servicios, además de la financiación que puede suponerle la cesión de su cartera al cliente. Desde el punto de vista de entidad facturación, el objeto consiste en el propósito de obtener comisión por los servicios que presta, además de interés en caso de brindar financiación al cliente. El perfeccionamiento del contrato de factoraje financiero. Se perfecciona con la cesión del crédito, el endoso del título, valor. La operación de factoraje comienza cuando el cliente, persona física o moral que mantiene a su favor derechos de crédito vigentes derivados de las operaciones comerciales, acude a empresas de factoraje para, ahora sí, como dicen, vender la cartera y que ellos se encarguen de cobrarla. Obviamente con esto la empresa de factoraje obtienen una comisión o ganancia y pues el cliente pierde lo que es su cartera, pero tiene liquidez. Terminación de los contratos de factoraje financiero. Pueden ser por cumplimiento de las obligaciones por acuerdo de las partes, por incumplimiento de las obligaciones por acuerdo de las partes. Una es por cumplimiento, que hayan cumplido las partes y si se llegue a buenos términos, y otra es por incumplimiento, que alguno de ellos no haya cumplido parte del contrato. Por alteración de las circunstancias, por haber fijado un monte tope para la operación y por la terminación por mutuo acuerdo de las partes. Contrato de fideicomiso. El contrato de fideicomiso el contrato es en el que el fideicomitente destina ciertos bienes a un fin ilícito determinado e encomendado la realización de ese fin a una institución fiduciaria. Lo marca el artículo 346 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Sujetos del fideicomiso: fideicomitente y fideicomisario. Fideicomitente es la persona que dispone de la administración de sus bienes y fideicomisario es el que obtiene el beneficio señalado por el fideicomitente. El objeto del fideicomiso. El objeto del contrato de fideicomiso puede ser cualquiera siempre que sea lícito, específicamente para administración y resguardo de bienes muebles o inmuebles. El perfeccionamiento del fideicomiso. El actor jurídico de la constitución del fideicomiso civil se perfecciona con la simple declaración de voluntad del constituyente mediante el otorgamiento de la escritura pública.
Aquí hay que hacer hincapié que aquí sí se maneja también lo que es la escritura pública y esta debe estar registrada. Terminación del fideicomiso, cuando ocurre la restitución, cuando el autor del fideicomiso decide acabarla, por la destrucción de la cosa, por la renuncia del fideicomisario, por la falta de la condición de no haberse cumplido el tiempo hábil y por confundirse la calidad de único fideicomisario como el único fiduciario. Y un cuadro sinóptico del contrato de factoraje financiero. El factoraje financiero es una transacción derivada de un contrato donde se vende la cartera. Los sujetos es el deudor, el cliente que es el factorado y la empresa de factoraje, el factorante. El objeto básicamente es la venta de la cartera del cliente, de esta forma obtener recursos económicos. Perfeccionamiento se da con la cesión del crédito y endoso del título. La terminación o extinción se da por el cumplimiento de las partes, por incumplimiento de las partes, por alteración de las circunstancias y por la terminación del contrato en sí. En los fideicomisos, los contratos, es un contrato que se destina a ciertos bienes a un fin lícito. Los sujetos, fideicomitente, fideicomisario y la institución financiera que se encarga de llevar a cabo ese fideicomiso. El objeto puede ser cualquiera siempre y cuando sea ilícito. Perfeccionamiento se da con la simple declaración de voluntad de constituyente mediante el otorgamiento de escritura pública. Terminación, cuando ocurre la restitución, cuando el autor decide acabarlo por la destrucción de la cosa y por la renuncia del fideicomisario. El siguiente contrato es el contrato de reporto. ¿Qué es un contrato de reporto? Es cuando el reportador adquiere por una suma de dinero la propiedad de títulos de créditos y se obliga a transferir al reportador la propiedad de otros tantos títulos de la misma especie en un plazo convenido contra reembolsos del mismo precio más un premio. Los sujetos y características del contrato de reporto. Los sujetos es el reportado, reportador. Las características es que debe de constar por escrito, debe expresar los nombres del reportador y reportado, señalar la clase de títulos dados en reporto, los datos necesarios para identificación, los términos fijados por el vencimiento de la operación, el precio y el premio pactado. Básicamente este es como lo iniciamos, al inicio platicamos lo que es la estructura de un contrato. La plazo y duración del beneficio y beneficio. En relación al plazo de la operación, en el artículo 264, 265 y 266 de la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito, establece que a falta de plazo señalado expresamente, el reporto se extenderá pacto para liquidarse el último día hábil del mismo mes en que la operación se celebre. Beneficios: para el reportador una finalidad de inversión y para el reportado un medio de financiamiento durante el plazo de reporte. ¿Qué es un contrato de apertura de crédito? Un contrato de apertura de crédito es básicamente cuando uno va a un banco, una institución y abre una cuenta y solicita un crédito. El mismo banco te abre lo que es el contrato y obviamente te da una línea de crédito de la cual tú puedes disponer en cualquier momento y tendrás que pagarla con intereses. Siguiente. Sujetos del contrato de apertura de crédito es el acreditante y el acreditado. Dale. Siguiente. Que el objeto de un contrato. El objeto del contrato es permitir que el acreditado disponga su crédito no de una sola vez, sino de manera diferida. Y básicamente lo que mencioné al inicio es disponer de los recursos que te da la institución bancaria y obviamente la tendrás que pagar con intereses que hayas devengado. El perfeccionamiento se da por el mero acuerdo de voluntades, no requiere formalidad. La terminación se distingue por haber dispuesto del acreditado la totalidad de la línea de crédito, por la expiración del término convenido, por la denuncia del contrato se haga en términos de citado del artículo 294, por falta de eliminación de las garantías y por hallarse cualquiera de las partes de estado de suspensión de pagos, liquidación. ¿Qué es un contrato? Ahora vamos a hablar lo que es un contrato cuenta corriente, ahora sí, lo contrario al de apertura de crédito. Aquí básicamente el contrato de cuenta corriente es el normal, el que va una persona y abre una cuenta de ahorro de débito. Cuenta corriente es bilateral, ya que ambas partes que lo firman, el banco y el cliente, tienen sus propias obligaciones. Sujeto: el banco entidad de crédito es el primer elemento y el titular de la cuenta bancaria es el segundo elemento.
El objeto son los créditos, remesas y tienen valor pecuniario patrimonial que se apuntan en la cuenta. Aquí básicamente es lo que el dinero que ahorra o deposita el cliente o los reembolsos que le hagan o pagos de sus clientes. El perfeccionamiento. El contrato de cuenta corriente se perfecciona por el consentimiento dado por las partes de celebrar el contrato. Terminación. La cuenta corriente puede ser cerrada por el banco o por el contratante en cualquier momento que lo dispongan cada uno de ellos. Y por último hablaremos lo que son los contratos de seguro, que es el contrato por el cual una persona que es el asegurado se obliga a pagar una prima a una aseguradora que ésta tiene la obligación de responderle ante un hecho o un acto que le afecte a él. El asegurador es la empresa que está obligada a responderle al asegurado. Y el asegurado es el que paga la prima o por el derecho que se pueda obtener en un futuro. El beneficiario pues en caso de fallecimiento de algo que le pase al asegurado, el beneficiario obtiene los recursos. El objeto. El objeto es el conjunto de obligaciones propias del asegurado y del asegurador. Obviamente este se tiene que dar con el pago de las primas. Perfeccionamiento. Este se da por ambas partes de sus condiciones generales y particulares si cumplen los trámites que normalmente consisten en la emisión de la póliza, la firma de la misma y el pago de la prima correspondiente. Ahí se da el perfeccionamiento. La terminación. De acuerdo con el artículo 1071 del Código de Comercio, el contrato de seguro podrá ser revocado unilateralmente por el asegurador mediante noticia escrita, enviada a su última dirección con no menos de 10 días. Aquí la terminación se da básicamente o normalmente es cuando el asegurado deja de pagar la prima. Ahora vamos a hablar de lo que es el contrato de prenda. Es un contrato por el medio del cual se entrega una cosa mueble como garantía de crédito. El sujeto es un contrato por medio del cual se entrega una cosa mueble como garantía de crédito, donde intervienen dos partes denominadas, deudor prendario y el acreedor prendario. El objeto consiste en la entrega de la cosa dada en prenda para garantizar el cumplimiento de una obligación. El perfeccionamiento se da con la entrega de la cosa dada en prenda al acreedor, al prendario. No surtirá efecto con el contrato de prenda contra terceros. La terminación, por la completa liquidación de la obligación organizada, por la pérdida o desaparición ignorada, por la venta realizada por el acreedor, por la renuncia expresa y por la confusión. Ahora vamos a hablar de lo que son contratos de fianza. Es el acuerdo contratal celebrado entre fiador y acreedor. Básicamente se usan en las empresas para responder por los trabajadores o funcionarios. Sujetos. Los sujetos son los elementos personales esenciales y contratos de la fianza son el acreedor, el fiador y el deudor. El objeto, garantizar una obligación ajena, pero en la cual solo puede ser el acreedor, solo se puede cobrar el acreedor. Perfeccionamiento, por la simple manifestación de voluntad de la fiadora aceptada por el acreedor. Terminación, la renuncia al negocio gratuita del acreedor deudor principal extingue la fianza. Ahora vamos a hablar de lo que son los contratos de edición. Básicamente los contratos de edición, estos se dan en los medios, pues ahora sí, de los artistas, empresas de comunicación, televisoras. Es el acuerdo de voluntad entre el autor de una obra intelectual o artística y el editor. Sujeto, es el autor, el editor. Objeto, es la entrega por parte del autor de una obra editor para que por su cuenta y riesgo la edite, publique y distribuya. El perfeccionamiento se da a través de una escritura pública o bien un documento firmado ante notario. Además, el contrato debe incluir todas las menciones que establece la ley. Esto normalmente se da cuando los pleitos entre representantes y artistas, porque no se cumplen esos contratos. La terminación se da por terminación de plazo, por venta de todos los ejemplares y por el transcurso de 10 años desde la cesión, si la remuneración se hubiese pactado exclusivamente a tanto alzado. Otro, contrato de franquicia. Concepto, es un contrato que incluye diferentes tipos de prestaciones por las partes y la finalidad es la transmisión del franquiciador
al franquiciado. Sujetos, franquiciante y franquiciario. Objeto, es la transmisión del franquiciador al franquiciado de un modelo de empresa, de forma de hacer y que ante la falta de regulación deberá estarse a la autonomía de la voluntad. El perfeccionamiento. Este se perfecciona adaptado de acuerdo a las partes involucradas para sus efectos jurídicos correspondientes. En la terminación. La terminación del contrato de franquicia es un tema sumamente delicado, pues a falta de regulación legal, el franquiciario puede quedar desprotegido como parte de esta relación. En la mayoría de los casos, los contratos de franquicia estipulan el tiempo exacto que va a durar la vigencia del mismo. Bueno, con los puntos que vimos de los diferentes contratos, damos por terminado lo que fue el resumen de la materia de contratos mercantiles. Gracias.